sí, ya disculpe la tardanza, vamos a empezar. Bienvenidos todos. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra Jimena Pérez, que viene en primera viene desde Morelos a darnos la plática, lo cual ya es un agradecimiento extra por haber tomado su día para venir a estar con nosotros aquí en esta plática. Y ahorita les voy a decir un poco sobre su currículum, ¿sí? Ella es maestra en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de interés y líneas de investigación son precisamente los conocimientos tradicionales, la etnobotánica, la fitoquímica y la farmacología de plantas medicinales mexicanas. Ha colaborado en proyectos de herbarios de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la Zagarpa. Así también ha estado en proyectos multidisciplinarios del CONACYT. Tiene peculiar interés en las especies vegetales que se utilizan tradicionalmente para tratar el sistema nervioso, lo que nosotros conocemos para los nervios, la ansiedad, todas esas cosas. Y en particular, ella aborda los temas de medicinas tradicionales en los estados de Hidalgo, Michoacán, Morelos y Distrito Federal. Entre sus publicaciones se encuentran artículos del Journal of Ethnopharmacology of Journal de Planar Cromatografía. Bueno, ahorita que nos lo traduzca, ¿verdad? Y de la Revista de Ciencias de la Academia Mexicana de Ciencias. Participó en la escritura de capítulos publicados por la UNAM, así como para el CLACSO, lo que es CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y formó parte del grupo de investigación del libro Plantas Medicinales de Uso Tradicional de la Ciudad de México, de la UNAM, y de la Red Nacional sobre el Patrimonio Biocultural de México. Actualmente está en la Facultad de Medicina como candidata a doctora y en el posgrado de Ciencias Biológicas, y precisamente está en el Instituto Psiquiátrico Ramón de la Fuente Muñiz en el Laboratorio de Neurofarmacología de Productos Naturales. Es una especialista, como podemos ver todos, en el tema, para que le podamos hacer todas las preguntas que queramos después de que nos haga su presentación. Entonces, tomen su lápiz y démosle la bienvenida a nuestra querida maestra. Pues antes que nada, ¿se escucha bien? Sí. Dar las gracias por esta invitación. Desde hace mucho tiempo quería venir, incluso escuchar a las personas. He oído que están acá colegas, por ejemplo Ricardo Reyes, no sé si han venido, sí. La de los hongos que han platicado. Y desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de venir porque me parece un proyecto que ustedes tienen fundamental en una ciudad como esta. Muchas gracias, Laura, también por la invitación, y nos arrancamos en el tema de los nervios y plantas medicinales. Me voy a bajar para poder también mirarlo. Meter en el acento. Bueno, esta plática lleva por nombre En tiempos de crisis, hierbas para los nervios. Y ahorita vamos a ver por qué. Plantas contra la ansiedad, un estudio científico. El cuadro ejemplifica muy bien cuál es una de las primeras causas de los nervios. Es causado, según los médicos tradicionales, curanderos, los voy a llamar así, les gusta más a ellos autonombrarse curanderos. Un susto causado por un perro, puede ser, hay gente que tiene miedo a una araña, sustos sorpresivos de que de repente se cae, ese tipo de cuestiones nos van a causar el tipo de padecimiento de los nervios. Muchas gracias. Otra, por favor. Otra, por favor. Entonces, ¿qué son los nervios? Es una alteración del estado emocional de las personas que puede ser causada por muchos factores. Como les contaba, puede ser un susto, pero sobre todo por preocupaciones. Y en la actualidad, conforme hemos vivido e incluso como se están desarrollando las cuestiones sociales, políticas y económicas del país, esta cuestión se va a ver agravada. Por eso son hierbas para en épocas de crisis. Ha habido muchos estudios, incluso en revistas reconocidas científicas, donde ya se trata el término popular de los nervios como tal. El doctor Ricardo Reyes fue también un invitado, él estuvo involucrado en esta revisión también de estudios. ¿Cómo es la forma en que los curanderos lo tratan? Puede ser por medio de distintos diagnósticos. Este ejemplo es un granicero del estado de Morelos, de Amatlán de Quetzalcóatl. Lo que él hace es terapia con huevo.
siempre es una cuestión de respeto cuando tratan a las personas, es una consulta mucho más exhaustiva que incluso de un médico alópata. Empiezan a preguntar, ¿cómo está usted emocionalmente? ¿No? Lo que les dicen los chapanecos, ¿cómo estás tú del corazón? ¿Cómo te sientes hoy? Y los curanderos empiezan a preguntar, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está la relación entre la naturaleza, sus seres, las personas que viven con ellos y ellos mismos? A partir de eso hace una limpia, empieza preguntando a la persona el nombre de alguien, le pide permiso para hacer eso, hace la limpia con el huevo, cierra a la persona, es una manera rápida de contarlos, y es como una radiografía. Seguramente alguien se ha limpiado con huevo, ¿no? Por una cuestión de algún susto, un ojo le llaman, ¿no? Entonces truenan el huevo, lo ponen en el agua y es como una radiografía. A mí me ha tocado ver que he hecho unos diagnósticos precisos, incluso así de sorprendentes, ¿no? Cómo lo hace es otro tipo de metodología que la parte alópata, y también se ocupan mucho los masajes, las terapias para relajar a las personas. La siguiente, por favor. La ansiedad comparte los mismos síntomas que los nervios en la parte de los síntomas. Por ejemplo, sudoración, cuando alguien tiene nervios, empieza a tener taquicardias, hablar con miedo, movimientos empiezan a cambiar, que no puede controlarlo la persona. Es una sensación que normalmente experimentamos y realmente nos funciona. Si en este momento toco madera, pero que ojalá no temblara, entonces nuestro principio de autoconservación nos va a poner alertas y seguramente vamos a tener síntomas de ansiedad, ¿no? Así nos va a dar taquicardia, nos va a ayudar a que nos pongamos en un lugar seguro. Pero cuando esta sensación desagradable de inquietud nos dura por más de 6 meses y además nos afecta nuestra vida diaria, estamos hablando de ansiedad patológica y ahí hay que ir a acudir a los especialistas. La siguiente, por favor. La siguiente. En México hay muy pocos estudios epidemiológicos de la ansiedad. Este es uno de los que tenemos desde 1999 y además están hechos a veces en ciudades, no en lugares de campo, muy específicos y en muestras muy, muy particulares. Aquí lo que nos está diciendo es que es uno de los padecimientos mayores, tanto la ansiedad como la depresión es lo que más afecta a nivel mundial incluso. Esta situación, la OMS dice que va a incrementar porque además la situación económica, política y social se viene mucho más fuerte. En el caso de las mujeres, malas noticias nos da mayor. El número por mujeres que hombres es en duplicidad. Nos da más a las mujeres este tipo de enfermedad. La siguiente, por favor. Generalmente las personas recurren al psicólogo. Con el psiquiatra, él va a recomendar diversos fármacos o hacen una combinación de ambas, van con el psicólogo y con el psiquiatra. Los fármacos son muy efectivos, pero tienen un problema. Pueden causar efectos adversos, desde los más simples de empezar a perder movimientos finos. Las personas empiezan a no tener coordinación voluntaria. Finos, es decir, cuando están escribiendo algo más delicado, empiezan a tener movimientos involuntarios. Hay relajación muscular, les dicen, cuando se tome su pastilla, no maneje. Hay mareos, ataxia, falta de poder respirar correctamente e incluso puede llegar a casos de muerte. Cuando a una persona le dan cuidados paliativos, lo que le están dando es sedantes, para que no le duela, pero eso va a llegar a un punto en que ya no va a aguantar más. La siguiente. Y nos genera adicción finalmente los fármacos. Los que comúnmente se utilizan son las benzodiazepinas, ¿las han escuchado? Es muy fácil identificarlas por la terminología que dice PAM. Triazolam, lorazepam, oxazepam, alprazolam. El más conocido, bueno, al menos es el diazepam, ¿no? Que todos los han escuchado. Y los agonistas o recapturadores de la serotonina, como la buspirona, la gespirona y la estapirona. También hay otros, pero son de los más conocidos. Entonces quedamos, pues está este tipo de terapias, la que sigue, y también se recomienda la actividad física. Hay incluso estudios científicos donde han comprobado que ir a hacer actividades como correr, caminar, yoga, funciona mucho para que la persona se relaje. Y una que nos atañe y es fundamental en un país como el nuestro, que es culturalmente y biológicamente muy extenso, biodiverso, es la medicina tradicional mexicana. Hay casos en que, no sé si conocen el de Cuetzalan, en que estas medicinas conviven, tanto la alopática como la medicina tradicional. De los más exitosos es el de Cuetzalan Puebla. Ustedes pueden, los pacientes de Cuetzalan van al médico
y con el alópata, por ejemplo, y le dice, ¿sabe qué? Yo no puedo tratar esta enfermedad que usted dice que tiene que ver con el aire. ¿Puede ir con el médico curandero? Y viceversa. Llega la persona con el curandero y le dice, tengo diabetes. Ah, mire, tómese esas plantas, pero vaya con el alópata que le hagan estudios de orina para ver si los niveles han bajado. Entonces están trabajando en estos centros de salud a la par. Se van con los curanderos y se van con los alópatas. Hay enfermedades que tratan unos y enfermedades que tratan los otros. Ese es de los casos exitosos. Incluso este es en la parte, si lo miren, aquí es donde está el típico centro de salud. Y al lado está el de medicina tradicional. Adentro tienen el temazcal, tienen donde también atienden a los partos y son curanderas. Adentro de los consultorios son incluso como los curanderos lo que hicieron. Tiene que haber un altar porque viene de un principio cultural totalmente, ¿no? Entonces aquí tienen el altar de los santos. En general es una cuestión religiosa cristiana romana. Tienen aquí los altares y aquí atienden a la persona. Siempre se hacen las ofrendas a la usanza de la medicina tradicional. Otro caso exitoso es en Campeche, también Pasco, en Michoacán. Donde ha habido más problemas es en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Que en la montaña. La región de la montaña ha tenido problemas porque sigue habiendo una discriminación de este conocimiento. Definitivamente hay que acudir con un médico tradicional, pero que se haya preparado desde pequeño, ¿no? Porque muchos ahora toman cursos de 2 semanas, de unos meses y hacen diplomados o promotores de salud y se ponen en riesgo. Las plantas sí pueden ser tóxicas y dañinas, igual que los fármacos. La siguiente. ¿Y qué es la medicina tradicional? Es todo un sistema sumamente rico de factores que están interactuando. Parte de una cosmovisión, una forma de comprender el mundo en las diferentes culturas. Es diferente la medicina tradicional maya a la wixárika, por ejemplo. Entonces es muy específico, aunque comparten cosas en común. La siguiente. Para poder diagnosticar a alguien tienen que ver cuál es la causa de la enfermedad siempre. Para la medicina tradicional puede ser un desequilibrio de calor y frío. Puede haber movimientos, malas posturas, problemas por ejemplo en cadera, columna, y también viene la parte que no es para nosotros tangible, de la pérdida del alma, por ejemplo, o cuando se hace algún tipo de brujería o algo, ¿no? Que eso tampoco me voy a meter, pero es parte de la cultura. En el otro caso de la nosología, los tipos de enfermedades puede ser por calurosidad, por frialdad, algunas malas posturas, y también se da el diagnóstico. Dentro de los procedimientos terapéuticos está la herbolaria. La siguiente, por favor. Están diversos, como pueden ver, el masaje, las ventosas, las punciones, aplican calor o frío, dependiendo, por ejemplo, si alguien tiene un problema en riñones y está muy frío, pueden aplicar barro y luego ponen col, por ejemplo, y vendan. Eso hace que se desinflame el cuerpo. Son conocimientos de hace miles de años y funcionan. No es producto de la casualidad que esto haya ocurrido, ¿no? O que, por ejemplo, cierta planta la tuesten o tengan que recolectarla en cierta hora de la mañana y tiene que ver mucho con la salvia de la planta. También esto que nos recomiendan que tomemos lo que los 3 dedos tomen, tiene que ver con que es el tamaño de nuestro corazón y es nuestra medida propia de prepararnos los tés, las infusiones, por ejemplo. Entonces, esto es importante que sea recalcarlo porque muchas veces se desacredita este conocimiento y tiene otro tipo de métodos, no es como el científico, pero tiene toda una justificación y no es producto de la casualidad. Dentro de las cosas que usa la gente mayormente es la herbolaria. Nosotros tenemos una herbolaria tan grande como la china y la ayurvédica, así tan grande. El problema es que en México ha costado muchísimo tener el reconocimiento de los conocimientos tradicionales y eso está permeado en cómo educan a los médicos alópatas, cómo se enseña la ciencia en las universidades, que se desacreditan ciertos conocimientos. Es una forma diferente de entender las cosas, pero no significa que porque no lo entendamos no existe y sí funciona, porque además ahorita lo vamos a comprobar con los estudios científicos que además corroborar que sí funcionan las plantas. La siguiente, por favor. Entonces, él es no sé si lo conocen, él es un biólogo que está encargado en la UNAM del programa de multiculturalidad. Y entonces desde 1988 él se dio la tarea en un hospital de ir a preguntarles, oiga, ¿usted cómo toma sus medicinas? ¿No? O sea,
¿Toma nada más la que le recomiendan aquí el médico o cómo es que usted se cura? Pues sorpresa, porque se dieron cuenta que la medicina tradicional mexicana está fundamental en pleno siglo, bueno, este todavía es un poco viejito, pero en pleno siglo XXI ahora se sigue utilizando y es de las que más se utiliza y ha resuelto problemas dentro de las comunidades. Está la medicina alópata, por ahí ponen la homeopática, la medicina doméstica, que es la que nos dan los abuelos, la mamá, que no son especialistas, pero todo el mundo sabe que el té de manzanilla ayuda para el dolor de estómago. La medicina tradicional china, la medicina tradicional y la mexicana, la fitoterapia y la naturopatía. Esto es nuestro sistema real de salud en México, no solamente el IMSS, el ISSSTE y Secretaría de Salud. Y esto es un estudio en la Ciudad de México, no en las comunidades. Entonces, pues realmente la población es que nació hacia los distintos tipos de salud. No nada más se atiende con la alopática o con la tradicional y con la doméstica, sino hace una mezcla de los tres. Un estudio que avala esta cuestión o fundamenta lo que les estoy platicando es que en el 2006 hicieron preguntas también en la Ciudad de México relacionadas ya con padecimientos del sistema nervioso. Les preguntaron también cuál es la forma en que ustedes se curan y ven que son remedios caseros, automedicación, actividades físicas y uno de los principales es la medicina tradicional mexicana. Los pacientes que acudieron al Instituto Nacional de Psiquiatría se estaban tratando con medicina tradicional mexicana. Y en entrevistas que también hicieron, vieron que el 5% es los que acuden realmente con el psiquiatra. Porque además es caro, los fármacos son caros y no están acostumbrados a ir. No es malo ir y tomar los fármacos tampoco, pero hay que hacer un balance. Entonces, México tenemos una gran riqueza de especies de plantas. Todas estas son para tratar sistema nervioso. El de allá, la flor de la manita, se conoce así por el nombre, lo ven, tiene como 5 dedos. Es una planta preciosa en peligro de extinción, solo está en México, en la parte del bosques mesófilos de montaña. Es una planta que sirve para el corazón y no está estudiada en la parte de farmacología ni la fitoquímica, pero que funciona para tratar hipertensión y problemas de nervios. Está también el tumbabaquero, la testroemia, la tila, la que es muy común, la magnolia. La siguiente, por favor. Y como hay formas y diferentes plantas, hay distintas formas en que las comunidades han manipulado las plantas, haciendo distintos productos y encontrando curas para sus padecimientos. Esas son fotos de curanderos y también unos comerciantes. Entonces hay una gran diversidad de plantas y también diversidad de tratarlas. Así. Esto es gracias a que México es el segundo país de riqueza biocultural en el mundo. Tiene que ver por las lenguas, idiomas que se hablan en este país. No es casualidad que nosotros tenemos una geografía que nos permite tener selvas, bosques, playas, praderas, de todo. Y eso significa que haya muchísimas especies vegetales, también animales, pero ahí en esas selvas y playas habitan también distintas comunidades. Y eso nos ha hecho un país rica en bioculturalidad. Segundo, a nivel mundial. Entonces, esto nos está hablando de gran conocimiento tradicional y mucho trabajo que tenemos por hacer, por conservarlo, conocerlo, porque además hay muchas cosas que aún no se conocen. La siguiente. Entonces, ya entrando en materia de nervios, ¿cuáles son las especies que están reportadas en la bibliografía para tratar los nervios? Esto, el nombre científico no es más que el apellido y el nombre por ejemplo, de las especies. Justicia spicigera, ¿lo ven? No, a lo mejor no lo leen los de atrás, pero el nombre científico del muicle, ¿han oído hablar de él? Sí. Una planta preciosa que sirve para, sobre todo, a quitar anemias, ¿no? Es el uso más conocido, pero se demostró que tiene usos anticancerígenos, cáncer cervicuterino, y funciona también como un excelente coadyuvante de la esquizofrenia, y está reportado desde el siglo XVI. Entonces, y también epilepsia, exacto. Para el insomnio también, exacto, porque esta planta tiene unos principios activos que se llaman flavonoides. Entonces genera que lleve oxígeno a las células y entonces genera un bienestar a todos estos niveles y funcione contra el cáncer y todas las que habíamos platicado. Entonces, el nombre científico es Justicia spicigera. Justicia, hagan de cuenta que es el apellido. Hay muchas plantas que entran como Justicia, pero cuando le ponemos spicigera, solamente esa planta es Justicia spicigera, el muicle. Porque si nos vamos a los nombres comunes, que eso es muy bueno conocerlos porque de ahí parten las investigaciones,
Nos podemos confundir porque no es lo mismo, aquí le puedo decir muicle, pero en Oaxaca le llaman, por ejemplo, yerbañil o azulañil, y entonces nos podemos perder. Nos ayuda para eso el nombre científico, es solamente eso. Ahí está el muicle, el atlancuayo, el anís, el perejil, el ajenjo, la lechuga, el cempasúchil, la flor del pericón, la borraja, la flor de pitaya, la papaya, incluso que es este fruto, la chaya, la cáscara de chumpantle, la siguiente. Son solo ejemplos, cancerina, anís estrella, flor de corazón. No les estoy dando una receta, esto tienen que ustedes consumirlo de manera particular, es según la persona, según el padecimiento, es la dosis. No es de aquí ya voy a tomar más té, porque si me recomendó el curandero tomarme una taza en la mañana y como veo que me da efecto, me lo tomo todo el día, puede generar efectos y toxicidad. Entonces, con mucho cuidado, no estoy dando recetas. ¿Justicia qué? Espicigera, S-P-I-C-E-R-A, en el mercado de Sonora tienen todo, espicigera, ajá. Esa planta es muy común, crece en las zonas templadas, es de las partes centro de México. Bueno, hay más ejemplos, la siguiente, pues el floripondio, este es un sedante, y también la tenía, dice hay que tener cuidado, no es la que dan cuando le dicen que les dieron toloache, ¿no? Es un pariente. Entonces esas plantas son de cuidado, como también el toloache, no lo puede estar hirviendo porque quien lo hierve se desmaya, o sea, es una planta que se consume en frío, y obviamente esto no está causando un ansiolítico, esto está generándole toxicidad a la persona, lo atonta literalmente, ¿no? Así por eso dicen que le dan sígueme. Pero esa es una planta de muchísimo cuidado, ¿no? Incluso hasta usarla hay que tener muchísima precaución. La siguiente. Bueno, y en un estudio que hicimos lo hicimos en el 2011, pero se publicó en el 2014, de plantas para la Ciudad de México, donde nuestro objetivo era identificar qué plantas se usaban más aquí en esta ciudad, y queríamos abordar las plantas que eran para las enfermedades de comorbilidad, que es obesidad, hipertensión y me está faltando diabetes. Por ahí también utilizamos unas de los nervios, porque las plantas para los nervios han estado ocupando mucho mayor demanda con los comerciantes de plantas medicinales y con los curanderos. Nos dicen, antes venían solamente las señoras a la cuestión de atenderse para los nervios, y ahora van también los niños. Los niños ahora en más tempranas edades se está presentando este padecimiento. Entonces, pues bueno, estuvimos haciendo una investigación de cuáles tenían algunos trabajos científicos actualmente, cuáles había de documentos históricos que desde el siglo XVI o XVII se estuvieran ya reportando para estos padecimientos. Muy pocas tienen estudios, como lo ven en el último cuadro, hay muchos vacíos. No hay para estudios ansiolíticos, puede ser para depresión o como antioxidante, analgésico que está relacionado con esto, pero no hay para la ansiedad. Entonces les voy a platicar de un caso específico que es del pericón, que ese es mi trabajo realmente de doctorado, con otras plantitas. Y para contarles qué es lo que hacemos en el laboratorio, es un estudio preclínico, es decir, se hace con animales. Estos estudios se hacen antes de que se vaya a clínica, es decir, con las personas. Entonces, en México está prohibido hacer estudios clínicos, se están apenas abriendo hacia ciertas enfermedades como diabetes, que es de las que están ahorita afectando mayormente a la población, pero estamos pues atrasados porque realmente sí funciona, los curanderos lo están dando, los están recetando, debería haber un control, por ejemplo, lo hacen en la India, ¿no? O sea, te dan cierta planta y van viendo con análisis de laboratorio cómo van bajando los niveles, cómo va cambiando, y esos reportes no se han hecho aquí, ¿no? Sería fundamental que se hagan de las plantas, porque las plantas, como les decía, y lo repito aunque parezca así, tiene que ser la dosis específica, no se pueden pasar, las plantas no son inocuas, sí curan, tienen principios activos que de ahí es donde sacan los fármacos, no se pueden tomar a la ligera, no son tampoco porque digamos, ay, es orgánico, no me va a hacer daño. No, sí puede generar, se van acumulando. El diazepam, por ejemplo, lo toman las personas, empieza a hacer efecto una semana después aproximadamente y se puede acumular, incluso hasta meses después pueden tener todavía el principio activo del diazepam. Entonces, esto funciona similar con las plantas. Claro que estos tienen mucho más tipos de principios activos o metabolitos secundarios, como le llaman.
El pericón, el nombre científico es Tagetes lucida, es pariente del cempasúchil. Las tagetes, también, ¿cuál otro podría ser? La caléndula, ¿la conocen? La mercadela, son parientes de esta planta. Comúnmente se llama pericón, el nombre náhuatl es yautli, se conoce mucho en Morelos. En Morelos es una planta que es fundamental para la época de lluvias, cuando es la fiesta de San Miguel, el 29 de septiembre. Es cuando el diablo se supone que baja, y entonces todas las personas protegen sus casas con cruces equidistantes de pericón. Es una planta que se encontró también en las tumbas de Teotihuacán, se daba como ofrenda. Es una planta que también la fumaban, que genera también efectos de tipo alucinógeno. Debemos de ver qué tipo de dosis también. Se usa mucho dentro del temazcal para las recién paridas, para sacar la frialdad, porque se abre el útero, hay que cerrar. Se usa en esos casos, también para los niños que se orinan mucho, tiene que ver con esta cosa de la frialdad. Les dan estas plantas, les ayuda para evitarlo, pero también funciona muy bien para el sistema nervioso. Otra cosa, seguramente han comido elotes con esta planta, ¿no? Los pone de color amarillito. Esta planta funciona, lo ponen en una rama, lo ponen en los elotes y se ponen más amarillos y les da otro sabor. Le llaman también el Mexican Tarragon, el anís mexicano, ¿no? A esta planta. La siguiente. ¿El pericón? Al pericón. El estudio lo hicimos en el estado de Morelos porque es un lugar donde hay 7 tipos diferentes de ecosistemas. Y lo importante es que lo íbamos a encontrar porque ahí vivían los ochimilcas, los tlahuicas y también los olmecas. Entonces es rico bio y culturalmente. Sabíamos que nos iban a platicar mucho de los curanderos y las personas que usan la planta. Los nombres comunes son los que les decía. También se usa para quitar a los insectos. Es una planta que le hicieron estudios, que ponían los huevos en un extracto y veían que los mataba. Y sobre todo es muy importante en zonas, por ejemplo, como Morelos, que está durísimo el dengue, la malaria y ahorita los nuevos bichos que están de moda, ¿no? ¿Cómo se usa para contra los mosquitos? La secan, porque solamente esta planta crece en la temporada de lluvias. Entonces se guarda para que esté todo el año. Todas las plantas medicinales se secan bajo la sombra. No les puede dar el sol porque se empiezan a oxidar y cambian las propiedades. Entonces la secan, ya que una vez está seca la trozan. Se utiliza toda la parte aérea, es decir, tallo, hojas, flores. Nada más lo que no se usa es la raíz. Y está bien porque la planta sigue ahí, se tira las semillas y se sigue reproduciendo. Eso se seca y se quema. Se quema generalmente en sahumerios. Y también dicen que es para alejar a los malos espíritus, porque huele muy fuerte. Y huele rico, en realidad huele rico. Esa es la forma en que lo usan para ahuyentar a los moscos. En el otro caso también se usa contra el dolor de estómago, la planta medicinal, cura la calentura, la disentería, y estaba súper registrado que era contra la ansiedad, pero no había ningún estudio preclínico. Entonces dijimos, esta la estudiamos, para ver si realmente funciona como dicen en la parte popular. Vemos que tienen muchos compuestos. Dentro de los que tienen, no voy a ahondar mucho en esto, son compuestos químicos. Tiene que ver que les doy el ejemplo de cuál es el fundamento científico de cómo hicieron estas pruebas, de por qué se está comprobando, corroborando que funciona. Para esto lo hicieron contra la depresión, en la que sigue. También le adjudicaron y le corroboraron actividad antibacteriana, antimicótica contra los hongos, como insecticida que les comentaba, y antioxidante. Este es un ejemplo, cómo ponen también protección en las milpas, ¿no? Para que no entre la maldad o algo negativo a las milpas, a las casas, a los coches, también incluso a los negocios, les ponen estas cruces. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces una vez de que vimos el listado de especies, que cogimos cuáles, nos fuimos a recolectar la planta. Esto es cerca de Amatlán de Quetzalcóatl. Han ido por allá, cerca de Tepoztlán. Es un poblado que además es tierra de curanderos. Si quieren visitarlo un día, es precioso. Ahí nació Quetzalcóatl, Seacatl-Topiltzin, no el dios, sino el escribano, el Quetzalcóatl. Y entonces ahí está la poza donde nació, donde se conocieron los padres. Hay muchas historias alrededor de... Es un pueblo aguerrido, no se ha dejado meter, es el que está en contra de que pongan la autopista en Tepoztlán. Siempre han sido muy comprometidos. Ellos dense una vuelta por Amatlán
Amatlán recortamos ahí las plantas. Lo que se hace es, se hace un ejemplar de herbario. Esto es, conectamos toda la planta, la parte aérea, que tiene que llevar flor, porque es la forma en que los científicos, los botánicos y los taxónomos identifican cómo se llama, que sea la especie, para no equivocarse. Se lleva la planta ya seca al herbario. Este fue al herbario LIMS. También dense una vuelta, está abierto al público. La maestra Abigail es un encanto. Les va a platicar de enfermedades, le va a hablar de también ya le invitamos. de las plantas. ¿Ah, ya vino? No, todavía no. Ah, tiene que venir, es excelente, así ha sido mi maestra, así, Abby. Y entonces vayan allá, van a ver cómo se guardan las plantas y por qué es importante tenerlo. Si alguien en China quiere venir a ver que sea la especie, va a ir al herbario LIMS y va a comprobar que yo hice un estudio con eso. Es como tener mi voucher. Así de, yo con esto compruebo que es la especie y es fundamental, ¿no? No hay pierde. Entonces se pone dónde se recolectó, la fecha que se recolectó. ¿Dónde todos es el estos datos. herbario de Luis? Está justo en el centro médico, en la parte del sótano, donde está el auditorio, en el sótano está la biblioteca, suben y está el herbario. Hay que sacar cita con Abby, es mejor, pero arriba hay un pequeño museíto, entonces ahí pueden mirarlo, y es el herbario más grande de plantas medicinales en México. ¿Dónde está? En centro médico. Centro médico. Está abierto, sí. Sí, y acceso, el policía, sí, voy al herbario, ya no nos tiene que pedir ni el carnet ni nada, pueden pasar. Y van a la parte de abajo del sótano. Hay una librería también, una biblioteca, perdón, también pueden ahí consultar libros. Se recolecta el ejemplar y nos fuimos a hacer las entrevistas con los curanderos, con los comerciantes y los usuarios. Y hicimos un análisis de estas entrevistas. ¿Qué nos dijeron los médicos? La siguiente. Ellos son, la persona que está acá, fuimos a recolectar también Muicle, es un curandero de Amatlán. Es muy joven prácticamente, pero pues trae toda la tradición desde niño. La curandera del medio es Sofía Díaz, tiene un centro en Cuernavaca. Ella aprendió es tzotzil, pero en Cuernavaca, como ustedes saben, es un lugar de paso, ¿no? Siempre ha sido el lugar de paso Guerrero a Distrito Federal, ¿no? Bueno, ya no es Distrito Federal, Ciudad de México. Entonces, ella pues bueno, se quedó ahí y trae todo el conocimiento tzotzil, pero además se casó con una persona de Morelos y ya arraigó el conocimiento de Morelos. Y el señor de acá es un granicero. Los graniceros, no sé si conocen cuál es su especialidad, sí. Es dirigir el tiempo, coordinar el tiempo, regularlo, hacen las ceremonias para que llueva, para que deje de llover. No cualquier persona puede ser curandero. En el caso específico de él, le cayó un rayo, le dio poderes, en sueño puede leer, puede ver cosas que antes no podía, y se fue preparando, y educando viene de una familia de curanderos. Entonces los curanderos no es casualidad tampoco, se van preparando o ya lo traen desde niños, son dones que ellos lo comentan, ¿no? Son los que le dan las ofrendas al Popocatépetl para pedirle que por favor a Goyito todavía no haga erupción y este tipo de cosas. ¿Cómo se llama? Ese señor se llama Don Aurelio, súper conocido ahí en Amatlán y bueno, en general en Morelos. Cuando es las ferias estas que hacen en la ENA, que organizan los antropólogos, él no deja de estar ahí. Entonces, acaba de pasar. Entonces, cuando puedan, láncense a la ENA en este evento, está muy bien. Acaba de pasarse como 2 semanas, ¿no? Sí, ¿qué nos dijeron ellos? En estos días, en pleno siglo XXI, se sigue utilizando el pericón. Se usa para los nervios, para quitar la frialdad, quita los empachos también, en limpia, se puede usar en temazcal, en baños, en pomadas, y nos platicaron de otras hierbas que incluso ni siquiera habíamos encontrado en la bibliografía, por ejemplo como el arrayán, las hojas de guayaba. Entonces esto nos está dando indicios de, ojo, aquí se están usando más plantas, y no se han estudiado, y tampoco está muy explotado eso, ¿no? Sí. Otro curandero, son 3. Exacto, ellas son curanderas de Aguascalientes, pero también vive en Morelos. La del medio es una curandera purépecha. Morelos tiene esa particularidad de que llega gente de todos lados. Y un curandero del Distrito Federal. Ustedes escucharon las historias por cómo se hizo cada uno curandero, son sumamente interesantes, interesantísimas, que igual hay cosas que igual nosotros no comprendemos por nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, pero hay un componente en estudios en España, por ejemplo, decían, hay un componente que cura a las personas y es el cultural.
porque tienen muchísimo que ver. Pero cuéntanos uno así. Por ejemplo, él se encargaba de la parte cultural de Morelos, era una persona, es un terapeuta, jamás había tenido contacto con nada, estaba a punto de morirse, fue con los médicos, nada le curaban, tal, se encuentra una persona en la calle y le dice, Gerardo, si no te curas y te enseño a ciertas cosas, te mueres en una semana. Entonces le fue platicando además, y lo curó, lo enseñó y ahora es una persona que se dedica a preparar personas y a seguir curando. Cambió su vida definitivamente, ¿no? Y es una persona que está en la academia también, ¿no? Es curiosamente, pero le digo, todos tenemos cosas que hacer, pero también venimos a cosas en específico. Y si no haces lo que vienes a hacer, te vas a enfermar, entonces necesitas trabajar. O como el caso del granicero, ¿no? Que le cae un rayo, sobrevive, se muere el hermano, pero él sí sobrevive, y entonces él empieza a tener sueños. Una curandera de aquí del Distrito Federal nos contaba, ¿no? Yo me hice curandera porque en sueños me entregaron vasijas de plantas y me fueron explicando, ¿no? Entonces son cosas oníricas que no son tangibles tanto para nosotros a veces, ¿no? Pero estas cosas ocurren y las plantas que ellos recetan funcionan. Ellos que nos contaron, pues bueno, se usa el pericón en tinturas, aceites, enjuagues, baños, etcétera. Son curanderos, pues algunos más jóvenes, algunos más grandes. Los entrevistados, curiosamente, fueron también más del género femenino. Eran las personas que están encargados de los puestos, por ejemplo, son casi mujeres. En los puestos era muy curioso porque llegábamos y hasta nos daban más usos, ¿no? Que los mismos curanderos. Y nos llamó la atención, pero nos dicen, no, es que la gente viene, nos pide cosas y nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Ellos aprenden a partir de que el patrón les enseña, o a veces son los propios dueños de los lugares. Los usuarios casi no, como así comúnmente, pues no conocemos muchas plantas, ¿no? Mientras que los curanderos, pues menos plantas, pero mucho más específico. Este estudio se hizo en Alpuyeca, Amatlán de Quetzalcóatl, Cuernavaca, Cuautla, Temisco, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla. ¿Por qué esta variedad? Pues porque son diferentes ecosistemas y queríamos ver si había diferencias entre uno y otro. ¿Amatlán es Puebla? No. Es selva baja. ¿Es qué, perdón? Amatlán. Es Morelos, está Morelos. Sí. Amatlán de Quetzalcóatl. Sí. Ajá. Los usos de estas plantas, los curanderos pues nos comentaron que se usa mayormente para los nervios y esto del susto. Los comerciantes nos dieron muchísimos usos, incluso hasta como industrial, insecticida, reumas. Pero también ahí está el de los nervios, y los usuarios pues lo identifican más en los rituales, en esto que les comentaba de poner las cruces para protección de sus propiedades o de las cosas que ellos le dan mayor valor material. Y bueno, ahora nos vamos al estudio farmacológico. La farmacología, bueno, esto se usan aquí animalitos. O sea, a lo mejor sí es controversial y todo, aquí tenemos que usar algo que sea similar a un humano, ¿no? Porque no lo podemos aplicar, por ejemplo, si voy a tratar ansiedad, que es una cuestión de conducta, no lo voy a ver en bacterias, ¿verdad? No sé cómo se comporta la bacteria, pero lo veo en ratones. O sea, lo mejor sería en un simio, pero pues no está permitido porque además hay comités de ética. Cuando nosotros se decide hacer esto, nos piden que sea el menor número de animales. Es un grupo de 6 animalitos, hay un grupo control, entonces se van a usar y vamos a ver cómo se comportan. Se usan los ratones porque ellos normalmente están explorando, ¿no? Y los metemos a lugares novedosos que ellos no conocen y vamos a ver cómo se comportan con el extracto, es decir, con la planta y sin la planta. Y con diazepam vamos a hacer una comparación para darle una validez científica. Hicimos los extractos, se hace como normalmente lo hacen los curanderos, curiosamente. Se pone la planta en este caso en un matraz elegante de química. Se pone la planta y luego se ponen diferentes solventes, puede ser hexano, acetato, etilo, etanol, dependiendo qué queremos. Yo le puse etanol porque es lo que más usa la gente. Cuando hace las tinturas la gente utiliza el alcohol. Eso hice. En el caso de que el acuoso, hice un té súper concentrado, preparado para... Lo puse a baño madrilla para no cambiarle tampoco mucho. Lo más que pude es hacerlo cercano a lo que la población usa. Se hace un té, se liofiliza, se le quita el agua y eso se le da a los ratones después como un polvito. Para comenzar se hace lo de toxicidad. Queremos ver que no estemos intoxicando al animal y que realmente digamos, no, pues obviamente está sedado, pero a lo mejor lo estamos matando y el animal ya no quiere ni caminar. Entonces hay que ver
primero la toxicidad, que la planta sea segura hasta qué dosis. Entonces vamos probando, también se usa el menor número de animalitos para que no haya efectos, tratar de no afectarlos. Hay un comité de ética en el instituto y hay un comité de ética a nivel también el país e incluso también mundial. Se hicieron los modelos, hoy se les platico más, de conducta. Se checan mecanismos de acción, es decir, qué está ocurriendo en el cerebro, cuáles mecanismos de acción posibles están interactuando en el cerebro. Y se hizo una prueba que es con un fármaco, un barbitúrico que se llama pentobarbital sódico, que generalmente se le da a los ratones, lo usan los veterinarios para sedar a los animales y poder hacer operaciones. Entonces queríamos ver si que los manda a dormir, literalmente. Entonces queríamos ver si nuestro extracto, junto con el que los manda a dormir, se prolongaba o era menor. Entonces queríamos ver qué está pasando con la planta. Muy bien, y todo esto tiene que llevarse a riguroso análisis estadístico. Si es significativo o no. Se compara con el control y todos los grupos que se prueban, los 6 animalitos. Si matemáticamente no es significativo, nuestra planta no es para uso ansiolítico, como nos dice la gente. Pero si es significativamente, matemáticamente, la planta sí nos funciona para la ansiedad. Entonces, en toxicidad aguda vemos que funciona muy bien el extracto orgánico, que es con etanol, es decir, como lo hace una tintura. Funciona muy bien, incluso el acuoso alcanza hasta mayor dosis. Una persona puede tomar, no estoy diciendo que lo hagan, ni tampoco porque no se ha hecho con personas, por favor, no son ratones. No, pero sí funciona, lo tomamos la gente, ¿no? Entonces el de la dosis de 2000, segura. Esto nos está diciendo que la planta tiene seguridad en el consumo. Pueden tomar la planta, como lo recomienda el curandero. Esta prueba es la primera que se usa para ver si hay efecto de tipo sedante. Entonces es una caja literal de plástico. Abajo están dibujados unos cuadros, como se ven. Al animal, hay un animal al que no se le dio nada de la planta y hay animales a los que se les dio la planta. Vemos cuántos cuadros caminan durante 2 minutos, se cuenta. El animal normalmente, si estuviera por ejemplo aquí, digamos que esta es la caja, se va a ir por la orilla. Pero cuando tiene un efecto de tipo ansiolítico o sedante, camina por el medio. O sea, no tiene... Algunos dicen que es un ratoncito valiente, pero no es como tanto así, sino va caminando en la parte del medio. O sea, se le quitó esa ansiedad. Normalmente pues no haría eso, ¿no? La siguiente. Otro de las pruebitas son conductuales todas. Vemos que cómo se cuenta durante 3 minutos cuántas veces mete la cabecita en los dos orificios. Esto nos da, si disminuye el número de exploraciones que hizo, significa que hay un efecto ansiolítico. Y esta prueba es muy conocida en los artículos y alguna vez si quieren echar un clavado a ver cómo hacen. Es una prueba súper usada. Se llama cruz elevada porque es un laberinto. Tiene 4 brazos, como lo ven ahí. 2 están abiertos, está elevado del piso y de los otros lados está cerrado. Un ratón normalmente se iría a esconder a los brazos cerrados. Cuando tiene la planta, el ratón sale a explorar. Incluso no le interesa, ¿no? Está ahí. Y el tiempo que se cuenta es cuánto permanecen en brazos cerrados y cuánto permanecen en brazos abiertos. Todo esto tiene un fundamento. No es así de, ay, se me ocurrió. Todos los modelos están validados, ¿no? En la parte científica. Muy bien, este es un ejemplo, no lo voy a aburrir con las gráficas, pero esto es lo que nos arrojó, por ejemplo, este modelito. Aquí pusimos al vehículo, que es el que no le pusimos nada. Luego está el diazepam, el fármaco que utilizan en la clínica, y están todos nuestros extractos. Todos los que tienen asterisco es que tienen efecto significativo, o sea que disminuyó las exploraciones, incluso más algunas que el diazepam, si lo ven. Es una planta que sí tiene bastante efecto, ¿no? Ajá, este es el diazepam y este es vean, mucho menos exploró que incluso el propio diazepam, ¿no? Entonces ahí está interesantísimo y esa es la forma en que nosotros pues lo comprobamos, ¿no? O sea, bueno, para mí es así de wow, lo que dijo el curandero y con la forma de preparación como él lo hizo, se ve aquí corroborado totalmente. Perdón, ¿la planta no causa adicción? No, pero tampoco los mismos también curanderos le dicen, usted tome la planta por 7 días o descanse. Siempre le quitan la planta 9 días y descánselo. Sí se pueden acumular, se pueden estar acumulando cuestiones tóxicas o así. Incluso tiene un compuesto que le hicimos pruebas, que son las cumarinas,
pero generan efectos secundarios adversos también. Por eso les digo, las plantas sí son muy buenas, pero cuidado. O sea, no es así de, súper natural, ¿no? No, las cumarinas generan problemas de coagulación. Entonces, muy bien, ya no estoy ansioso, pero aguas, porque ahora cómo soluciono lo otro, ¿no? Perdón, pero eso no es adicción. No, no es adicción. Sí, no, exacto. Genera efectos adversos, pero no adicción. Pero no adicción. Aunque no es que la pregunta que le decía es sí. adicción. Ya. Habría que hacer más pruebas. Porque por ejemplo, se le da un tiempo y los animales son sacrificados y no se da continuidad. Habría que darle la dosis y seguirle dando y dando para ver si genera adicción. O sea, no hay resultados. No se ha hecho en cuanto a adicción, exacto. ¿Cuáles son los efectos secundarios del diazepam? Del diazepam que causa sedación, exacto. Taquicardia y sedación. ¿Hay alguna acumulación de tóxicos? Sí, se va acumulando. ¿Cuáles serían sus efectos? Los efectos es que va perdiendo movimiento. O sea, una persona cuando le dan cuidados paliativos, le van dando, o sea, lo va sedando, le va quitando el dolor, pero también va a generar muerte, finalmente, por un paro respiratorio o un paro cardíaco. O sea, ocurre lo mismo con las plantas que con los fármacos. Y sí, habría que hacer ese estudio para ver si generan o no adicción. Pero por eso se recomienda por periodos determinados, ¿no? Y se suspende, cosa que el diazepam no, se sigue tomando y necesita más dosis y más dosis y más dosis. Pero no significa que esta planta puede estar generando adicciones, sí podría estar generando adicción. No hay estudio al respecto. Sería interesante un siguiente estudio. Sí, pero es por periodos. Por periodos. Siempre las plantas medicinales, los curanderos lo recomiendan por periodos. Siempre. Porque seguramente han visto efectos adversos. Como el muicle que les platicaba al inicio, es una planta que tienen que poner a hervir el agua, ya cuando esté hirviendo la ponen, suelta el color rojo y la tienen que retirar, porque si lo dejan se convierte en tóxico. Y lo hicimos con ratas y bueno, tenían como la sangre fatal, ¿no? Entonces sí, se convierte muy, muy, muy tóxico. Entonces hay que seguir al pie de la letra cómo se hacen estas preparaciones. Y en el caso para ver cómo estaba actuando con otro fármaco, con el pentobarbital que les contaba, la siguiente se da una dosis específica, o sea, se le da primero el extracto y luego se le da el pentobarbital. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues vemos que los ratones durmieron mucho más tiempo. Entonces también cuidado, ¿no? Porque la gente que se toma la medicina tradicional con la alópata, ¿qué está pasando? Se están tomando el diazepam y dicen, pues bueno, me tomo además me tomo el pericón. No, se están acumulando los compuestos químicos. Entonces hay que tener mucho cuidado y preguntar al médico, oye, estoy llevando esto, ¿también puedo tomar esto? Porque si no, hay efectos adversos, ¿no? Y no nos dormimos así, pero duermen boca arriba, ¿no? Pero un ejemplín de cómo se ponen a dormir. Después hicimos la parte fitoquímica. Es para saber eso que decía, ¿qué es eso que nos explique del journal of chromatography? Pues la cromatografía no es más que hacer un separado de los compuestos que tiene nuestra planta. Se pone aquí el extracto, luego se corre en un disolvente en una cámara cerrada para que pueda separarse y se van dejando manchas. Nuestra labor es darle nombre a cada una. Yo no le diría a cada una, eso sería un trabajo de una vida y otra. Ahí está el especialista en cromatografía, el doctor Ricardo Reyes. La siguiente, por favor. Y bueno, fuimos separando para poder ir encontrando el principio activo, ver cuáles eran de los responsables de toda esa maraña de lo que hay en un extracto y de todas estas manchas que salen. Queríamos identificar cuál era el responsable. Pues bueno, esto se hace mediante aparatos muy específicos, muy sensibles para detectarlo. Y la siguiente, lo que nos arrojó fue que el extracto acuoso, o sea el té, y luego el extracto etanólico, lo tenía. Sacamos una mezcla de cumarinas, las que les comento, y llegamos a identificar cuál era específicamente la que tenemos. Y se le dio un nombre en la química por este tipo de técnicas. Se llama 6,7-trimetoxicumarina, es la causante de generar ansiedad, una de las causantes. Y si nos pasamos de dosis y demás, es tóxico. Les digo que genera que no haya coagulación. Por mi parte es todo. Les agradezco también a los curanderos que ellos nos explicaron esto, a los académicos que tienen que ver. Es un proyecto que fue de varias disciplinas, es la etnobotánica, la fitoquímica y la farmacología. No se puede hacer el trabajo sin todos ellos. Sí.
Disculpe, ¿este tipo de medicamento se está usando hoy en día en el Instituto Ramón de la Fuente? No, y no es como un medicamento, aún es la planta, es la parte preclínica, nosotros lo hacemos antes de que se vaya con los pacientes. Si se acercan los que van a preguntar de una vez para que sea rápida respecto, una es a la dosis. Yo trabajo en la central de abasto, entonces ahí me quiero. Alguien preguntó que en dónde, en la central de abasto, en la Merced, en el mercado de Xochimilco. No se escucha la pregunta, la pongo acá. Por lo general lo pueden conseguir en la central de abasto, en la Merced, en el mercado de Xochimilco y en muchos mercados donde venden plantas. Y la cuestión es que yo siempre tengo mis dudas, que algo para las rodillas, que para dolor, que y me dan, y qué cantidad, un puñito. Entonces, la dosis, yo tengo mis dudas. La otra, estas personas, pues son los conocimientos adquiridos de generación en generación. Entonces, luego hay personas con las que yo platico y dicen, bueno, si un médico que se pasó hasta 10 años en la universidad estudiando no te da con la enfermedad, estos son por lo general charlatanes que se lo dijeron sus abuelos o algo así, como hasta te dañan. Y en general esas son las preguntas. Y lo que decía la persona que le dieron este medicamento y el diazepam. Yo en alguna época de mi vida tuve problemas emocionales fuertes, alcoholismo, tabaco, presión, nervios, todo, y me dieron diazepam. Pero después me dijeron que no, porque ese medicamento a uno lo mete a dormir, pero como si le dan un mazazo en la cabeza, y eso no es natural. Entonces hay cosas, está el Nucle y está la valeriana, y hay varias otras test que se pueden tomar y uno duerme muy bien. ¿Respondo una por una o espero? Buenas noches, compañeros. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, yo tengo una pregunta. Si ya tienen contemplado el estudio sobre el mal del Parkinson, porque sé que es irreversible, ¿no? Pero bueno, nada es imposible en la vida, pero sí me interesa mucho saber si tienen algún estudio sobre el mal del Parkinson. Algo que me inquieta mucho es este comité de ética. Me inquieta mucho saber, por boca de ustedes, los que saben, los científicos, si estos experimentos no son en beneficio del ser humano, de la gente, no son de alguna manera detenidos, obstaculizados por esta consideración, que bueno, es importante tenerla hacia los animales, pero me inquieta mucho eso. ¿Podría explicar un poco cuál ha sido esas, en base a qué se genera ese comité de ética, y si realmente, según usted, frena o no la experiencia, el experimento científico, la búsqueda científica? Y me gustaría que bordara sobre la cultura de esta herbolaria. Los antiguos, a base de observar durante muchos años de manera permanente, descubrieron las ventajas, las propiedades de algunas plantas. Es un proceso, como se aprecia en las diapositivas, un proceso cultural que sería muy interesante que nos explicara. Gracias. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. Bueno, hoy en día todos padecemos el estrés, los nervios, por la calidad de vida que llevamos en la ciudad, en el país y en el mundo. Yo en algún momento también tuve problemas de depresión, de angustia y todo este tipo de cosas. Fui al psiquiatra, me recetaron un medicamento, pero fue un proceso de menos de un año. Hoy me considero que estoy bien ante eso,
pero el estrés y la ansiedad siguen, ¿no? Demasiado, y a veces es demasiado alto y a veces baja. Entonces yo quisiera saber si existe alguna planta o algo que pudiera tomar como té o esporádicamente para poder controlar esos niveles de estrés en mi vida cotidiana, sin necesidad de tener que llevar un tratamiento específico con dosis también muy específicas, ¿no? Que no sea de alto impacto, una planta que no sea tan, bueno, que no tenga tanto impacto en mi cuerpo, ¿no? ¿Ya hay más? Entonces, Son varias preguntas. Bueno, con la última, comenzaré por la última. No quisiera darte una planta, no te voy a recetar. Yo te recomiendo que vayas con los especialistas, con los médicos tradicionales, que para identificarlos la comunidad te lo va a decir, ¿no? Por ejemplo, porque nos preguntaban alguna vez, oye, ¿cómo diferencias entre un charlatán y a una persona que te puede decir bien correctamente lo de las plantas? Y la propia comunidad lo va a reconocer y te lo van a decir, ¿no? Y seguramente donde vives, no sé, debe haber algún curandero. Nosotros empezamos a hacer el estudio en la Ciudad de México y dijimos, no, bueno, aquí no creo, ¿no? Sorpresa, hay de todos lados de la República, y tiene unas grandes extensiones en la Ciudad de México de zona urbana, ¿no? Como Milpalta, por ejemplo, rural, perdón, en Xochimilco. Entonces te recomendaría, hay plantas que sí son como más suaves, que te diré varias así para que no... La tilia americana mexicana, la verbena, por ejemplo, son mucho más suaves que un tumba vaquero, que como el nombre lo dice, ¿no? Tumba al vaquero, son muy fuertes, la valeriana incluso también es mucho más fuerte. Entonces habría que ver, pero te recomiendo que vayas con los especialistas, ¿no? Y sí, te lo van a dar por temporadas, tal esto, tal, y luego te lo van cambiando dependiendo cómo vayas evolucionando. En el caso de, también que nos contaba el señor de que vende plantas en el mercado de la Merced, ahí le venden. que vende las plantas, los curanderos vienen preparados desde años, desde que son niños, no es causal, como les comentaba, es como un campesino, no es causal que sepa ver qué momento hay que sembrar, qué momento hay que cosechar. Son conocimientos de miles de años, comprobaciones diferentes, es un método diferente al científico, pero tiene una forma de comprobarse, y como lo vimos, hay un fundamento. Obviamente ha dado pie a esta cosa de que lleguen más medicinas, a que digamos, no, la planta maravilla, esta te cura todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por eso también se desconfía, ¿no? No necesariamente las personas que fueron a la universidad son las que saben, realmente hay que retomar eso, no partir de una cuestión hegemónica de la medicina de las grandes, del IMSS, del ISSSTE, ¿no? Hay que tener ese cuidado, esa sensibilidad, porque son personas que han resuelto problemáticas de las comunidades, han curado a sus comunidades. Entonces sí funcionan. Hay varias plantas que sirven para quitar esas cuestiones de las rodillas, hay que ver con quién está acudiendo también. Con la otra pregunta, el mal del Parkinson. Sí, esto es ansiedad, no... Sí se ha estudiado, pero yo no cuento con ese conocimiento, le pediría que se acerque. Hay plantas que, por ejemplo, están ayudando, como les comentábamos, la justicia espicífica o el muicle, para la epilepsia, que son movimientos involuntarios, ha funcionado muy bien. Los estudios que llevan a cabo ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría hicimos estas pruebas para ansiedad, funcionaron. También fue con ratones, también se fue a revisar sueño con ratas. Funciona muy bien esta planta, quita la ansiedad y el animalito está alerta. Entonces no ocurre como el clonazepam u otro tipo de benzodiazepinas, que lo que hacen es eliminar a la persona, realmente lo sedan, no siente dolor, pero ya no siente nada, la persona literal, es muy triste, o sea, ya no responde por sí misma, está sedado totalmente, no es que esté controlando ni trabajando el problema, es como irlo eliminando, pero es lo que tenemos. En ciertas dosis es también correcto usarlo, no digo no, qué horror, los fármacos tampoco, sí funcionan, nos han ayudado mucho, pero habría que también ver el caso particular también. Bueno, del comité de ética,
si lo obstaculiza, sí, pero es necesario, porque también hay que tener el respeto por las demás especies, ¿no? Y yo creo que lo que habría que trabajar es la clínica y dejarnos de estar como diciendo no, esto hace daño, no hay que tratarlo. Se cura, o sea, la gente lo está usando. Entonces eso es clínica, habría que hacer el registro de lo que está pasando, ¿no? O sea, usted está tomando, por ejemplo, para la diabetes, este famoso guarumbo, ¿no? ¿Guarumbo? El huereque, exacto, el ibervile sonora, el huereque, que además es una planta que viene del norte, está en peligro de extinción porque se volvió de moda usar el huereque, pero sí quita baja los niveles de azúcar, ¿no? Entonces, esas personas que se lo están tomando, se debería hacer este registro. Eso es un estudio de clínico realmente, ¿no? Pero bueno, no está permitido. Yo sería a favor de más bien hacer un seguimiento con la gente. Digo, los animales está bien, es perfecto también tener pocos animales, cuidarlos. Digo, son carismáticos los ratones a la gente como que las bacterias, bueno, pero también son organismos vivos, ¿no? Entonces o los hongos, ¿no? Así, pues estos no están tan simpáticos, pero son organismos vivos. Yo iría por trabajar la parte de la clínica. Sí, claro, sería, bueno, sí, en parte lo tapo, pero no mucho, ¿no? El uso de los animales, o sea, sí lo detendría, pero iría por la parte de la clínica. La parte me comentaba de cómo... Sobre la cultura, el proceso cultural de que la gente a través de la historia ha descubierto los beneficios, las propiedades de distintas plantas. Sí, esto es cuando, por ejemplo, empezaron a ver lo de la agricultura, ¿no? Empezaron a ver qué plantas curaban, qué formas, como si lo calentamos, qué ocurre, si lo tomamos en frío, si lo molemos. Es un proceso de miles de años y es totalmente oral y por eso también tiene esta cuestión de que se puede ir perdiendo. Realmente deberíamos hacer este seguimiento. Por eso es tan importante trabajar con los médicos tradicionales, conocer sus historias de vida, de cómo se hizo usted o cómo nació. Ellos se dicen, son a partir de dones, historias que les comento. Hay libros muy, muy bonitos de antropología, si ustedes lo revisan, de curanderos, cuentan toda la historia de cómo el curandero se hizo, ¿no? Cómo se fue formando. Son prácticas muy, incluso hasta rudas para ellos, no tienen que pasar como etapas. Me comentaba una curandera es de Guatemala, pero trabaja aquí en el Ajusco. Ella ha hecho un grupo de personas, solamente mujeres en peligro, por ejemplo, que han tenido cuestiones de abusos y demás en el Ajusco. Ahora cultivan plantas orgánicas, les ha enseñado a procesar las plantas. Ella sale de Guatemala porque es exiliada, matan a toda su familia. Ella dice, yo no creo nada, no voy a hacer nada, ya no quiero hacer nada, ¿no? Ella le decían, pues tú eres curandera, dejó de hacerlo todo, la vienen y la buscan, le dicen, es tu trabajo de vida, y empieza a como dominar los elementos, porque es un trabajo de años, porque los van educando y van pasando pruebas ellos mismos, tienen que hacer ofrendas, tienen que aprender muchas cosas, es un proceso de años, no es que se haya ocurrido, ¿no? Ellos tienen y están, la misma comunidad los va reivindicando porque los va conociendo, ¿no? Así de, esos saberes es un hombre sabio, ¿no? Entonces, además en cuanto son más adultos, se vuelven más, están los abuelos a partir de los 52 años, son abuelos ya sabios todas las personas, y es una obligación saberlo, ¿no? Y tener este respeto por esas personas. Es una preparación de muchísimos años, y ellos han ido aprendiendo y se siguen especializando, incluso van a cursos, ¿no? Ahora está esta cuestión del diálogo de saberes, acuden a este tipo de pláticas con los científicos, ¿no? Ellos también lo está jalando, sobre todo por ahorita en el DF, la CDREC, hace que les den cursos de química, de farmacología, así de, bueno, igual no tan profundo, ¿no? Pero ellos también dicen, y de revalorar realmente, ¿no? De ese conocimiento que ellos saben, y además que se empieza a abrir, porque también ellos se cierran, cuando los tachan de charlatanes y ellos empiezan a cerrarse, y también los tachan, porque muchas veces, les digo, se avientan cursos de una semana o dos, y andan ya recetando plantas, y eso no es recomendable, ¿no? Son conocimientos muy específicos, y además hay cosas que incluso ellos nos quieran decir, ¿no? Porque además van con mucha cautela, hay cosas que no son tangibles, ¿no? Así de, pues bueno, yo hago esto en las noches, le doy ofrenda a la plantita, ¿no? Le canto para que me diga, le pido permiso. La planta cura porque tiene un alma,
¿no? Y cura porque tiene metabolitos secundarios también, ¿no? Entonces es todo un ritual ir a recolectar plantas, preparar los productos y también darlo. Una consulta con un curandero es larga, ¿no? No que, bueno, a diferencia del otro, así de usted que tiene ni lo toca, ¿no? ¿Cómo se siente? Y uno se receta casi, ¿no? Porque si tienes fiebre, así de, muy bien, ¿no? Y con el curandero, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está hoy tu corazón, no? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está tu familia? ¿Tienes problemas? ¿Has transgredido al medio ambiente? ¿Has afectado a tu comunidad? De ahí viene. Y te viene esto, te lo tengo que quitar, pero tienes que cambiar. Y se cambia a partir de las emociones. La enfermedad de la medicina tradicional no es que haya una afección por una bacteria o algo. Sí, obviamente ataca, pero tiene que ver por un desequilibrio emocional. A partir de ahí surgen todas las enfermedades. Y cuando hay un desequilibrio en nuestra forma de vivir diaria, vamos a tener un padecimiento, ¿no? Y cada quien lo va a llevar. Por ejemplo, las personas que son enojonas se va a ir al estómago, las personas que se tienden a ir a la tristeza va a ir a respiratorias. Así, está clasificado el cuerpo, están clasificadas las plantas de calor o las plantas calientes son las que generalmente tienen colores claros, muy amarillos o rojos encendidos. Esas se recomiendan para, por ejemplo, padecimientos calientes como un dolor de estómago, como el cempasúchil. Cuando tenemos, por ejemplo, problemas de resfriados, se recomiendan plantas calientes para contrarrestar, o a veces se hace para dar un efecto potenciador y sacar rápido a la persona. Le causa más fiebre, pero realmente la saca, ¿no? O en el caso de las plantas frías, pueden ser los agaves, las salvias, las ávilas, por ejemplo, que se dan para este tipo de enfermedades y generar frío. O las neutras o las blancas, como los azares, sirven para cuestiones de la cabeza, relajar, ¿no? Entonces parten de una cosmovisión y de una cultura milenaria, y cada cultura es diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo la medicina huichola que la maya, porque además tienen diferentes especies, pero pueden compartir ciertas cosas. Entonces no es casualidad que tengan estos tipos de usos. ¿Cuál otro? ¿Qué es el empacho? ¿Qué es el empacho? El empacho es cuando las personas se recargan de ciertos alimentos. A veces tienen pegados también divertículos, pequeños pedazos de excremento en los intestinos. Es una cuestión mecánica también, lo quitan. Es que en muchos casos, justo nos comentaban los curanderos, ¿no? Vienen las personas que ya tomaban muchísimos antibióticos, el estómago está súper crecido, ya no saben ni qué hacer, les quitan el empacho, ¿no? Hacen sobadas, es movimiento, les ponen pomadas, plantas calientes, manzanilla, una de ellas, varias para generar, van bajando y hace que las cosas pegan también un poco en la espalda, jalan el cuerito para que se despegue y la persona pueda ya ir al baño y lo liberan. No es realmente una cuestión manual. Caída de la mollera, cuando alguien anda también que vio a alguien o cuando lo miran mucho, dicen los curanderos que es el mal de ojo, ellos dicen son escupidas. No, estás bien escupida, ¿no? Entonces hay que mantenerle la mirada a las personas, dicen, ¿no? Porque también somos energía, ¿no? O sea, si finalmente andamos caminando ahí generando. No en alguna cuestión más metafísica, pero sí, ¿no? Entonces, pues eso, yo les digo, consuman las plantas, funcionan, vayan con el especialista. Ahorita tienen otra pregunta y tengan cuidado también de usarlas. En Tlayacapan fue hacer entrevistas. El sábado se pone el tianguis. Llega una vendedora muy buena y súper buena persona que conoce muchas plantas. Ella viene de la parte de Puebla, de los volcanes. Sí se sigue poniendo, hay menos venta y lo que ha dado paso ahora es venta de productos ya elaborados. Y también no sé si han ido al mercado, antes era como más las plantas frescas, las secas, y está dando pie a cosas más esotéricas, ¿no? Entonces también se ha estado perdiendo esto, hay que consumir las plantas, también vaya con esta persona, no recuerdo ahorita su nombre, pero sí se sigue poniendo, pero no un mercado específico de hierbas no hay. Y también con mucho cuidado consuman las plantas, porque sí generan efectos adversos y tóxicos también, dependiendo de la dosis. Tlayacapan. Sí, hace unas preguntas en voz alta para que todos... Claro, sí. Solamente algunos curanderos que nos pudiera recomendar. Sí, le puedo, si quiere dame su correo y le digo cuál es, para teléfonos y eso, sí, seguro. Y depende hasta cómo quiera curarse. Si quieren que tianguis y
Ah, bueno, aquí está el correo. Ahí estoy sacando. A ver, perdón, no te escuché. Me dijeron que en un tianguis de aquí, pero no dijeron cuál tianguis. Ah, no, aquí en la Ciudad de México hay muchísimos, pero tiene que ir ya recomendada. Hay en Miscuac, todos los tianguis venden plantas medicinales, absolutamente todos. El más grande es de Sonora, el de la Merced, son de los más conocidos. Pero en todos los tianguis de la Ciudad de México venden plantas. ¿Dónde viene la señora de Puebla? Ah, ya, de Puebla, está en el tianguis de Tlayacapan. Perdón, está correcto. Tlayacapan está en Morelos. En Morelos, cerca de Tepoztlán, tienen que, no, más bien hacia Cuautla. Ajá, hay que ir allá, pero aquí también pueden encontrar muy buenos curanderos. Perdón, está correcto. A ver, uno por uno, por favor, porque si no, si todos aventamos preguntas desordenadamente, las perdemos. Entonces, ¿por qué no hablamos? Pasen otra vez a preguntar, Freddy, rápidamente. Sí, otra vuelta para que sea en orden. Entonces, sus dudas de una vez ahorita todas, ¿sí? Sí. El correo está aquí, ya se ve. Y así los voy a decir en voz alta. Y de iglesia, se los digo. Y de iglesia, G de gato, M de mamá, E de elefante, N de no, A de árbol, @hotmail.com. Gracias. Ok. ¿Recomiendan té de albahaca para cáncer de ansiedad? Nada más una pregunta, ¿usted da consulta? ¿Y dónde? A mí me gustaría que la maestra nos diera recomendaciones dentro de la gente que conoce en el distrito.